Evangelio de hoy, lunes, 24 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús nos muestra cómo su mensaje trasciende las fronteras de lo que entendemos como lo correcto o lo justo. En Lucas 4, versículo 24 al 30, vemos a Jesús mencionar una historia que provoca la indignación de los que lo escuchan. Esta revelación nos invita a abrirnos a la comprensión de que la gracia de Dios no tiene fronteras. Y que, a veces, debemos cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre cómo Él debe obrar en nuestras vidas. Jesús mencionó esta historia en la sinagoga de Nazaret, provocando la indignación de sus paisanos. Al resaltar que Dios sanó a un extranjero y no a los leprosos de Israel, reveló que su gracia no tiene fronteras. Esta reacción nos recuerda que, al igual que los contemporáneos de Jesús, muchas veces queremos limitar a Dios a nuestras ideas preconcebidas. En nuestra vida cotidiana, esperamos que Dios nos ayude de manera espectacular, cuando en realidad su gracia se manifiesta en lo sencillo, una oración sincera, un gesto de amor, un momento de silencio. La historia de Naamán nos invita a confiar en Dios, aunque no entendamos sus caminos, y a aceptar con humildad la forma en que Él elige obrar en nosotros. La conversión es, ante todo, un proceso continuo de apertura del corazón y la mente a la voluntad de Dios. No se trata de un cambio inmediato ni de un evento único, sino de un camino que debemos recorrer a lo largo de toda nuestra vida. Cada día, la conversión nos invita a acercarnos más a Dios, a dejarnos transformar por su amor y a ser más fieles a su voluntad. El primer paso en este proceso es reconocer nuestras faltas. Reconocer que no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios para mejorar. Este es un acto de humildad, un reconocimiento de nuestra fragilidad humana. Solo cuando aceptamos que necesitamos la gracia de Dios, podemos realmente comenzar a cambiar. El Evangelio nos llama constantemente a ser transformados. Jesús nos muestra cómo vivir según los valores del reino de Dios: amor, perdón, compasión y justicia. La conversión no es solo un cambio de ideas o de hábitos, sino una transformación profunda en la manera en que vivimos, pensamos y amamos. Nos invita a ser más auténticos en nuestra fe, a vivir con coherencia lo que creemos y a buscar siempre alinearnos con los valores del reino. En este camino de conversión, debemos tener paciencia con nosotros mismos. El proceso no es rápido ni siempre fácil. A veces, caeremos en viejos hábitos o cometeremos errores, pero lo importante es no rendirse. Debemos levantarnos una y otra vez, confiando en que Dios siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Su amor y perdón son infinitos. La conversión es también una invitación a vivir de manera más plena y auténtica nuestra relación con Dios y con los demás.
Nos llama a ser testigos del Evangelio en nuestras acciones diarias. En el trabajo, en la familia y en la comunidad. Es un proceso que no termina nunca. Porque siempre hay algo más que aprender y más que cambiar en nosotros. Al seguir el camino de la conversión, vamos descubriendo que la verdadera felicidad no está en tener más, sino en ser más, en vivir en armonía con la voluntad de Dios. La conversión nos lleva a encontrar la paz y la alegría que solo Dios puede dar. A vivir con un corazón renovado y dispuesto a amar y servir a los demás. Este es el camino de vida al que somos llamados. Un camino de constante transformación, de apertura al Espíritu Santo y de fidelidad al Evangelio. Jesús, en su humildad, nos mostró el camino hacia el Padre. Revelándonos que el reino de Dios no se construye sobre las bases del poder mundano, ni sobre las estructuras sociales que solemos valorar. Su encarnación, ese momento en que Dios se hace humano en la persona de Jesús. Es el ejemplo supremo de cómo Dios elige lo sencillo para manifestar su amor y acercarnos a Él. El Papa Francisco señala que el Señor revela el misterio de la salvación a los pequeños, no a los eruditos ni a los sabios. Esta enseñanza es importante porque nos recuerda que la verdad de Dios no depende de los conocimientos o habilidades. El acceso al misterio divino es algo que se ofrece a todos. Pero solo se comprende con humildad, con el corazón abierto y dispuesto. Esta idea de que el reino de Dios está reservado para los humildes y sencillos está presente a lo largo de toda la vida y misión de Jesús. Él no buscó la gloria ni el aplauso de los poderosos, ni pretendió establecer un reinado terrenal que fuera visible y reconocido por todos. Su vida fue un testimonio de que el reino de Dios se manifiesta en lo oculto, en lo sencillo, en lo que pasa desapercibido para el ojo humano. La humildad de Jesús, su cercanía con los más necesitados y su opción por los marginales son aspectos esenciales de su misión. Al reflexionar sobre la vida de Jesús, podemos ver que Él se asoció con aquellos que la sociedad consideraba indignos o excluidos. Los leprosos, los publicanos, las mujeres, los pecadores. Jesús no se alejó de ellos, al contrario, los abrazó con un amor profundo y transformador. Él no vino para buscar los elogios o la aceptación de las élites, sino para establecer un reino donde el amor, la misericordia y la compasión son los valores fundamentales. Nos muestra, de manera radical, que el reino de Dios es para todos, especialmente para los humildes de corazón. Uno de los aspectos más importantes de la misión de Jesús es cómo desmantela las expectativas humanas de poder y grandeza. En su tiempo, muchos esperaban que el Mesías fuera un líder político o militar que liberara a Israel del dominio romano. Sin embargo, Jesús rompió con estas expectativas al presentarse como un servidor, como alguien dispuesto a dar su vida por los demás, incluso por aquellos que lo rechazaban. Su actitud de servicio nos desafía a cuestionar nuestras propias ideas de poder y éxito. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en dominar a los demás, sino en amar y servir con humildad. En los Evangelios, vemos que Jesús lleva a cabo sus milagros y enseñanzas en lugares sencillos y con personas comunes. No realiza sus obras en palacios ni en templos grandiosos, sino en las casas de los pobres, en las aldeas humildes y en el camino, entre la gente que vivía al margen de la sociedad. Este patrón de vida es una invitación a vivir nuestra fe en el día a día, en nuestras relaciones cotidianas, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Jesús nos llama a vivir con sencillez, a reconocer la presencia de Dios en lo ordinario y a ser testigos de su amor en las circunstancias más comunes de la vida. El ejemplo de Jesús también nos muestra que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con amor y dedicación.
En sus enseñanzas, Jesús a menudo les decía a sus seguidores que el amor a Dios y al prójimo no requiere de grandes gestos, sino de actos de bondad, de paciencia y de compasión. En la parábola del buen samaritano, Jesús muestra que la verdadera acción de amor se encuentra en el acto sencillo de ayudar a quien lo necesita, sin importar su origen, su religión o su estatus social. El samaritano no tenía un título de nobleza ni un cargo importante, pero su acción de compasión le permitió ser el verdadero prójimo del herido. Esta llamada a la humildad y a la sencillez también está relacionada con la necesidad de abandonar nuestras pretensiones y egoísmos. En un mundo que muchas veces valora el éxito, el poder y la fama, el ejemplo de Jesús nos desafía a buscar lo que es verdaderamente importante. Vivir una vida coherente con los valores del Evangelio. Vivir con humildad no significa ser pasivos, sino valientes. La humildad, tal como la vivió Jesús, no es una actitud de sumisión servil, sino una expresión de valentía y confianza en Dios. Es despojarse de nuestros propios deseos y seguridades para abrirnos a la voluntad de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos llamados a llevar su mensaje a aquellos que más lo necesitan. No solo en palabras, sino en gestos concretos de amor y servicio. La verdadera misión cristiana no se limita a predicar desde un púlpito, sino que comienza en el corazón de cada uno de nosotros, transformados por el encuentro personal con Jesús. Cuando vivimos con el corazón abierto, nos convertimos en instrumentos de su amor y misericordia en el mundo. Jesús nos enseña que no hay mayor forma de dar testimonio del reino de Dios que, sirviendo a los más pequeños, a los más humildes, a los más necesitados. En este servicio, encontramos el verdadero sentido de nuestra vida cristiana. La misión de Jesús también nos invita a ser una luz para los demás, a llevar el amor de Dios a los lugares donde más se necesita. En la vida diaria, en los gestos sencillos, en la vida en familia y en la comunidad. Somos llamados a vivir el Evangelio con autenticidad. Así, el reino de Dios no se limita a una realidad futura, sino que se va construyendo a través de nuestras acciones cotidianas, a través de nuestra entrega y amor a los demás. Parte 5. La importancia de la fe en las obras. La fe y las obras están profundamente conectadas en la vida cristiana. No se trata simplemente de creer en Dios o en los principios del Evangelio, sino de vivir esas creencias a través de nuestras acciones. Jesús mismo enseñó que la fe sin obras es vacía. La verdadera fe se traduce en actos concretos de amor, justicia y servicio hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. La fe cristiana no es solo un acto intelectual o emocional, sino una fuerza transformadora que nos impulsa a actuar. En la carta de Santiago, se nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esta frase subraya la importancia de que nuestras creencias se materialicen en acciones. No basta con decir que creemos en Jesús, debemos demostrarlo en nuestra vida cotidiana. La fe verdadera es activa, siempre dispuesta a servir, a amar y a entregar. La fe es como la raíz de un árbol. Aunque no se vea, es fundamental para que el árbol crezca y dé frutos. De manera similar, nuestra fe, aunque a veces no se vea de manera tangible, debe ser el fundamento que inspire nuestras obras. Si verdaderamente creemos en el amor incondicional de Dios, entonces debemos expresarlo en nuestras relaciones, en nuestra forma de actuar con los demás y en nuestra disposición a ayudar a los que sufren. La importancia de las obras de misericordia. Jesús nos llama a practicar las obras de misericordia. Estas obras son las que reflejan de manera más palpable el amor de Dios hacia los demás. Las obras de misericordia se dividen en dos categorías, las corporales y las espirituales. Las obras de misericordia corporales incluyen alimentar al hambriento,
dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, y liberar al prisionero, entre otras. Las obras de misericordia espirituales incluyen enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste y perdonar al que nos ofende. Cada una de estas acciones está profundamente conectada con el mensaje de Jesús. Él vino al mundo no solo para predicar, sino para mostrar con sus propios actos lo que significa vivir el Evangelio. Cuando realizamos obras de misericordia, estamos llevando a cabo lo que Él mismo hizo. A través de estas acciones, podemos hacer visible el amor de Dios. En un mundo que a menudo parece estar marcado por la indiferencia. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien que está pasando por dificultades económicas. No solo estamos brindando apoyo material, sino que estamos haciendo una obra de misericordia que refleja el amor de Dios. Este tipo de obras se convierten en una forma de evangelización, ya que muestran a los demás que vivimos lo que creemos, y que nuestra fe se expresa de manera concreta en el servicio a los demás. No necesitamos esperar grandes ocasiones o eventos especiales para vivir nuestra fe a través de las obras. Cada día nos presenta oportunidades para poner en práctica lo que creemos. Un acto de bondad hacia un vecino, una palabra de consuelo hacia un amigo, o un gesto de paciencia con un ser querido. Son ejemplos de cómo podemos vivir nuestra fe en la vida diaria. No se trata solo de los grandes gestos, sino de estar atentos a las pequeñas oportunidades que surgen en nuestro entorno. El Evangelio nos invita a vivir una fe que se expresa en todo lo que hacemos, desde las acciones más simples hasta las más complejas. Jesús no dijo que la salvación viene solo por hacer grandes obras, sino por ser fiel en lo pequeño. En la parábola de los talentos, Jesús nos muestra que incluso las pequeñas acciones son valiosas ante los ojos de Dios, si se realizan con un corazón sincero y una fe viva. La fe en acción frente a la injusticia. El Evangelio también nos desafía a vivir nuestra fe en situaciones de injusticia y sufrimiento. Jesús mismo experimentó la injusticia, y a través de su pasión y muerte nos mostró el valor de ser firmes en la fe, incluso en medio de las pruebas. La fe cristiana no es un refugio frente a las dificultades, sino una fuerza que nos impulsa a luchar contra la injusticia y a abogar por el bienestar de los demás. Tomemos como ejemplo la lucha por los derechos de los pobres y oprimidos. Vivir nuestra fe en estos casos significa actuar para cambiar las estructuras injustas que perpetúan la pobreza y la desigualdad. Significa alzar nuestra voz en favor de aquellos que no tienen poder para defenderse, y ser agentes de transformación en la sociedad. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.